Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, dando continuidad al módulo de infarto cerebral. El día de hoy tengo el privilegio de poder darles esta plática. El tema que yo les voy a dar va a ser el infarto cerebral, la evaluación inicial y la trombolisis. Agradezco la invitación a los coordinadores del módulo y a los organizadores de este congreso virtual. Soy Juan Antonio Echeverría, soy neurólogo vascular y pues vamos a dar comienzo con esta plática. Antes de entrar como tal a la parte de la evaluación inicial, algunos aspectos importantes que no debemos olvidar. Una de cada 4 personas en algún momento va a tener un evento vascular cerebral. El año 2018, la Organización Mundial de la Salud reportaba que en el año 2016 los eventos vasculares cerebrales ocuparon el segundo lugar como causa de mortalidad a nivel global. Esto representado a través de estos eventos vasculares que generaron 5.7 millones de muertes, que se traducían como 77 de cada 100,000 habitantes fallecían por un infarto. Más o menos cada 6 segundos ocurre un infarto cerebral a nivel mundial, cada 40 segundos ocurre un infarto cerebral, por ejemplo, en Estados Unidos, y cada 3 minutos 35 segundos alguien va a morir por esta causa. Podemos dividir nuestra evaluación de los pacientes con eventos vasculares cerebrales en dos. La primera de ellas, que es de la que vamos a hablar, la evaluación aguda, que va a ser principalmente en aquella que vamos a tratar de limitar o evitar el daño cerebral de nuestros pacientes. Buscaremos o iniciaremos un abordaje de la patofisiología de los síntomas y donde manejaremos las complicaciones que se puedan presentar. Y una segunda evaluación que va a ser subaguda y a largo plazo, que se va a enfocar en prevenir la recurrencia, en determinar justamente la etiología de los eventos vasculares de nuestros pacientes y el seguimiento por parte de terapia física para mejorar su estado funcional. Dentro de la evaluación inicial, siempre que tenemos que tener en mente aquellos imitadores de los eventos vasculares cerebrales. En este aspecto, cuando nuestro paciente llegue, siempre tenemos que tener en cuenta que todas estas patologías pueden imitar en cierto grado a un evento vascular cerebral. Entonces, tenemos que ser cuidadosos al momento de evaluar y de interrogar y de explorar justamente a nuestros pacientes. ¿Cuáles van a ser las metas iniciales de la evaluación de nuestros pacientes? La primera de ellas va a ser proporcionar la estabilidad al paciente. La segunda de ella, atender comorbilidades que puedan tener nuestros pacientes y que puedan empeorar su estado actual. El determinar si el paciente es un candidato a tratamiento quirúrgico, que va a ser una de las más importantes, y el iniciar o el ir avanzando en la búsqueda de la patofisiología de las causas del evento vascular cerebral. No olvidemos que, y el aspecto más importante es que el tiempo es cerebro. Aproximadamente 1.9 millones de neuronas se pierden cada minuto en un infarto y cerca de 1.200 millones de neuronas se pierden con cada evento que pues, se pueda presentar. Entonces, estas son las metas de tiempo que tenemos que tener siempre en mente cuando llega un paciente con una sospecha de un evento vascular cerebral. Y pues bueno, la meta de tiempo puerta aguja debe ser menor en 60 minutos. Seguiremos revisando justamente estos aspectos. Entonces, dentro de los primeros 10 minutos de atención de nuestros pacientes, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? La parte principal va a ser el ABC, que va a ser justamente el estabilizar la vía aérea de nuestro paciente, en dado caso de que venga con alteración del estado de alerta o que no pueda tener una adecuada capacidad para proteger su vía aérea. Respiración, principalmente desde el punto de vista de que nuestro paciente pueda venir con hipoventilación y obviamente su estado hemodinámico. Hay que tomar los signos vitales de nuestro paciente. Solamente los pacientes con hipoxemia van a recibir oxígeno de manera suplementaria con una meta de que se mantengan por arriba del 94%. Aquellos pacientes que no tengan una hipoxemia, de manera rutinaria no es necesario colocarles oxígeno suplementario. Nuestra historia clínica debe ser concisa y debe ir muy dirigida a ciertos aspectos. El primero de ellos y el más importante, porque es el que va a determinar el que podamos o no elegir un paciente para tratamiento, es el establecer el tiempo de inicio de los síntomas. Actualmente sabemos que para la terapia trombolítica tenemos un periodo de ventana que es menor a 4.5 horas, para la trombectomía mecánica un tiempo menor o por debajo de las 6 horas. Estas ventanas se pueden extender en ciertas circunstancias, pero al menos estos deben ser los periodos de ventana que tenemos que tener claves en el contexto de un paciente que llega con un evento agudo. Saber o conocer si existe historia previa de eventos vasculares cerebrales en nuestro paciente, conocer sus
factores de riesgo, si es diabético, hipertenso, problemas de colesterol, si tiene antecedente de fibrilación auricular, conocer la medicación que está tomando nuestro paciente, con especial énfasis al uso de anticoagulantes. Un aspecto muy importante es tratar de determinar cuál es el peso exacto de nuestro paciente, que va a ser una determinante para el tratamiento, y si hay algún antecedente de alguna cirugía reciente, algún sangrado o alguna comorbilidad. Nuestra exploración física debe de ir dirigida, o la podemos hacer dirigida a algunos aspectos como buscar soplos de forma retroocular a nivel de cuello, revisar obviamente soplos cardíacos, revisar pulsos a nivel de cuello, en la parte distal, en las extremidades, si están simétricos, si están ausentes, obviamente la auscultación cardíaca, también la parte de revisión, la auscultación pulmonar y algunas alteraciones que podemos observar en piel que nos pueden dar una orientación a la causa del infarto en nuestros pacientes, ¿no? Equimosis, petequias, púrpura, datos de endocarditis que podemos encontrar. Y bueno, nuestra exploración neurológica, que va a tener, la usaremos con dos finalidades. La primera de ellas es establecer el territorio vascular que se puede haber afectado. Por ejemplo, en el caso del territorio de la arteria cerebral anterior, pues principalmente, o las características principales que puede tener nuestro paciente, alteraciones o un déficit motor y sensitivo que predomina más en piernas que en cara y en brazo. En el territorio de la arteria cerebral media, dependiendo si es el hemisferio dominante, pues bueno, aquí el déficit motor o sensitivo que pueda presentar el paciente va a tener un predominio en cara y en brazo en comparación con la pierna. Obviamente, si es como es hemisferio dominante, el paciente va a cursar con afasia. En el caso de infartos en el hemisferio no dominante, podemos encontrar negligencia, anasognosia, y en ambos casos podemos encontrar hemianopsias homónimas. En el caso del territorio de la circulación de la arteria cerebral posterior, pues encontraremos hemianopsia, podemos encontrar alexia sinagrafia en el hemisferio dominante, alucinaciones visuales, pérdidas sensitivas, inclusive dolor de tipo central cuando hay infartos a nivel talámico, parálisis del tercer nervio craneal, o parálisis o paresia de la mirada vertical, o inclusive afecciones pentemotoras cuando hay daño en ciertas estructuras como mesencéfalo y pedúnculos cerebrales. Otro territorio que podemos determinar es el territorio de las arterias perforantes, que lo conocemos típicamente como los síndromes lacunares clásicos, ¿no? Donde podemos encontrar hemiparesia motora pura, déficit sensitivo puro, hemiparesia con ataxia o disartria mano torpe. Y por supuesto también el territorio vertebrovascular, donde tal vez la clínica que podemos encontrar puede ser mucho mayor, diplopia, disartria, ataxia o coma. Y el segundo apoyo que nos va a dar nuestra exploración neurológica va a ser el confirmar, y nos va a poder permitir medir la gravedad de toda la información que ya obtuvimos en el interrogatorio. Va a ser indispensable que utilicemos en esta parte, una de las formas en que podemos medir la gravedad, por ejemplo, de un evento vascular cerebral, el uso de la escala de NIH, que son 11 ítems y que va de una puntuación de 0 a 42, mientras más bajo sea el puntaje, pues menor gravedad tiene nuestro infarto cerebral. Lo podemos dividir en tres, en leve cuando es menor a 5, moderado que va de 5 a 10 y mayor a 10 cuando lo consideramos que es un infarto grave. De manera inicial también habrá que realizar una glucometría capilar, que es el único estudio que es obligatorio previo al inicio del tratamiento de nuestros pacientes. De preferencia, tener 2 accesos intravenosos, uno en cada brazo, aprovechar ese momento para hacer una toma de laboratorios generales de manera inicial, biometría, tiempos de coagulación. Y un aspecto muy importante en este punto es que no debemos retrasar la terapia trombolítica por esperar los resultados, a menos que nos encontremos en un contexto en el que el paciente esté tomando anticoagulantes o que tenga algún problema como por ejemplo trombocitopenia importante o algún antecedente hematológico que lo pueda predisponer a que pudiera tener sangrados de manera importante. Otro de los estudios iniciales en estos primeros 10 minutos va a ser un electrocardiograma, donde pues como por ejemplo en esta imagen o en este trazo que les pongo, podemos ver que hay la presencia de fibrilación auricular. Antes de cumplir 15 minutos de que el paciente ha llegado a urgencias, hay que avisar a la parte de imagen que se requiere un TAC de manera urgente, avisar al equipo de stroke o al neurólogo o al equipo que pueda estar encargado en nuestra institución sobre la atención de estos pacientes para que lleguen a hacer una valoración. En los primeros 25 minutos hay que contar ya con un estudio de imagen, y aquí lo que se recomienda principalmente es un TAC simple de cráneo. Es el método más rápido
y ampliamente usado. Entonces nos va a permitir conocer el tamaño, la localización y la distribución de un infarto. Podemos identificar contraindicaciones para nuestro tratamiento. Vamos a tener que ir a buscar signos tempranos en los estudios de imagen. Sin embargo, tiene una baja sensibilidad ante infartos pequeños y aquellos infartos de fosa posterior. Entonces, lo primero que lo que nos va a permitir nuestra tomografía es el diagnóstico de dos diferentes tipos de infarto, o tenemos que hacer el diagnóstico de dos diferentes tipos. Por un lado, de su lado derecho, el infarto hemorrágico, que nos impediría continuar con el tratamiento de nuestro paciente, y lo que tenemos que buscar es justamente el infarto isquémico, ¿no? Si descartamos la presencia de una hiperdensidad que sugiere sangrado, lo siguiente que hay que ir a hacer es ir a buscar signos tempranos en los estudios de imagen de nuestro paciente. Por ejemplo, signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que también lo podemos ver en la arteria basilar, como es el segunda imagen, alteración del núcleo lenticular, una pérdida del contraste a nivel de la ínsula. Hay una pérdida de contraste entre la sustancia gris y la sustancia blanca, o la pérdida de los surcos a nivel de la zona donde se infarta. Con nuestro estudio inicial, lo que vamos a hacer también es usar la escala de Aspects, la cual nos va a servir como una escala pronóstica, en la cual aquellos pacientes que tengan un aspecto menor a 7 van a tener un mal pronóstico para la función, y aquellos pacientes con un aspecto de 8 o más van a tener un buen pronóstico para la función. Aquí es una escala que se mide de 10 puntos, y cuando encontremos una hipoatenuación en cada una de estas 10 zonas, M1, M2, M3, M4, M5, M6, caudado lenticular, ínsula y cápsula interna, si encontramos una hipoatenuación, tendremos que ir restando un punto por cada una de esas áreas con hipoatenuación. En menos de los 45 minutos tenemos que tener la interpretación del estudio del TAC, tenemos que tener los resultados del estudio de laboratorio, y tenemos que haber realizado nuestro checklist de criterios de contraindicación para trombolisis. Y esto con la finalidad de que antes de 60 minutos podamos dar inicio al tratamiento, en este caso la terapia de reperfusión, que nos va a permitir la recanalización y la reperfusión de los vasos y la reperfusión del tejido cerebral que aún no se ha infartado, y eso lo que nos va a brindar es que disminuya, o que lo que le vamos a favorecer es que disminuya el tamaño del infarto, y que podamos revertir el déficit neurológico con el que llega nuestro paciente. Son el estándar de tratamiento, la evidencia con la que se cuenta actualmente es irrefutable, y pues sabemos que mejora la discapacidad y la sobrevida de los pacientes que tienen estos eventos. El tratamiento temprano continúa siendo esencial. Mientras más pronto administremos el tratamiento en nuestros pacientes, mejor será el desenlace que va a tener cada uno de los pacientes. Sabemos que por cada 15 minutos que nosotros administremos de manera más temprana el tratamiento, eso va a favorecer a que, por ejemplo, el paciente se pueda ir caminando de manera independiente a su casa, y que de hecho también se vaya a su casa y que no tenga que irse a una institución donde requiera de asistencia. Y a su vez también la administración temprana del tratamiento nos va a permitir disminuir la mortalidad de nuestros pacientes de manera intrahospitalaria. ¿Quién sí es candidato y quién no va a ser candidato a tratamiento? Pacientes que van a ser candidatos a tratamiento, aquellos pacientes que tengan diagnóstico de un evento vascular cerebral isquémico y que sea incapacitante, aquellos pacientes que tal vez no tengan un déficit que les condicione una incapacidad o una limitación, o que no sea en alguna función esencial, pues se puede optar por tal vez no ofrecer el tratamiento. Que el inicio de los síntomas sea menor a 4.5 horas. En cierto grupo de pacientes se puede, como los pacientes que presentan infartos del despertar, se puede optar por extender el periodo de ventana y mayores de 18 años de edad. Contraindicaciones principalmente absolutas, las que se muestran en esta tabla. Aquí tal vez comentar una de las principales, que nuestro paciente debe tener su presión sistólica no debe ser mayor a 185 milímetros de mercurio, y la diastólica tampoco debe ser mayor a 110. Un INR que no sea mayor a 1.7, o que tenga menos de 100.000 plaquetas, ¿no? Entonces, esas son las contraindicaciones que pudiéramos considerar como tal absolutas. Existen otras contraindicaciones que son relativas, pero estas son las principales contraindicaciones para nuestro tratamiento. Siempre para la toma
de decisión de administración de tratamiento, podemos apoyarnos de escalas pronósticas y de riesgo. En el caso de pronóstico, las escalas pronósticas como la escala Dragón, la cual nos permite establecer la funcionalidad del paciente a 3 meses después de haber recibido el tratamiento, o en el caso de escalas de riesgo de sangrado o de hemorragia intracerebral, como la escala HAT, que puede predecir la probabilidad de que ese paciente, por recibir trombolisis, pueda tener un sangrado. Entonces, la dosis del medicamento que va a recibir de alteplasa debe ser de 0.9 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 90 miligramos, y se va a pasar el 10% en un bolo con el resto de la dosis en una infusión para 1 hora. Esta es la presentación en la que viene ya con un diluyente que trae un conector, no es necesario hacer sacarlo del frasco o pasarlo a alguna otra solución, y pues bueno, primero es un bolo de 10% y después la infusión para 1 hora. ¿Qué aspectos tenemos que monitorizar durante este tiempo? Presión arterial, que sea menor a 180-105 durante todo ese tiempo y durante las primeras 24 horas. Este se debe monitorizar 15 minutos, cada 15 minutos las primeras 2 horas, cada 30 minutos las siguientes 6 horas y cada hora hasta que se cumplan 24 horas. El paciente debe pasar a una terapia intensiva o una unidad de stroke. Dentro de las primeras 24 horas no administrar antiagregantes ni anticoagulantes, no colocar de preferencia sondas ni catéteres. Habrá que hacer un estudio de control a las 24 horas y vigilar complicaciones como la presencia de hemorragia intracerebral desde el punto de vista clínico o la presencia de angioedema cuando se administra el medicamento. Obviamente nuestro tratamiento no va a terminar aquí. Algunos pacientes serán candidatos para algunos otros tipos de tratamiento, pero eso se revisará en otras pláticas. Como conclusión, la evaluación inicial debe ser un trabajo coordinado. El trabajo o el éxito de la terapia de reperfusión va a depender de múltiples factores, pero uno de los más importantes va a ser el que hagamos una adecuada selección de los candidatos al tratamiento de reperfusión, y todo paciente que cumpla con criterios para trombolisis intravenosa debe de recibirla. Agradezco su atención y espero que haya sido una plática de su agrado.